En el K-pop, la imagen lo es todo, y eso hace que la opinión del público pueda cambiar muchísimo con el tiempo. Hay idols que empiezan siendo muy queridas y terminan convirtiéndose en temas de debate constante en redes sociales, no porque hayan cambiado como personas, sino como la forma en la que el público las percibe evoluciona o se divide con el tiempo. Un ejemplo claro es Jang Won-jung de IVE. Desde su debut fue vista como una idol casi perfecta, muy profesional y con una imagen muy cuidada. Mucha gente la admiraba por su forma de actuar en el escenario y su presencia tan segura, pero con el tiempo empezaron a aparecer críticas en redes, donde algunos usuarios decían que se veía demasiado calculada o fría. Clips cortos, expresiones o momentos fuera de contexto se viralizaron, y eso hizo que la opinión se dividiera bastante. Mientras unos las defendían diciendo que simplemente era una idol profesional, otros la criticaban por no parecer natural. A partir de ahí empezó a crearse otra narrativa, la de que Wonjong era una idol fría o incluso pick me en algunos comentarios, sobre todo en el contexto de comparaciones entre idols femeninas. Uno de los momentos más virales fue el famoso clip de la fresa, donde Wonjong aparece comiendo una fresa de forma muy cuidadosa y estética en un programa. A primera vista puede parecer algo completamente normal o incluso gracioso, pero en redes sociales se convirtió en tema de debate. Algunos usuarios empezaron a decir que ese gesto parecía demasiado actuado o demasiado pensado para cámara, como si incluso algo tan simple como comer fruta estuviera planificado. A partir de ahí nació una crítica muy típica en internet, la idea de que Wonjong siempre está actuando o que todo lo que hace está demasiado controlado. Otro tipo de críticas hacia Wonjong vienen de su forma de relacionarse en pantallas con otros miembros del grupo o con otras idols. En algunos programas o momentos virales, usuarios en internet han comentado que parece distante o que no tiene tanta interacción espontánea como otros miembros. Con el tiempo, esto ha creado una imagen muy polarizada. Para una parte del público, Wonjong es el ejemplo de una idol profesional que sabe exactamente cómo manejar su imagen en una industria extremadamente exigente. Pero por otra parte es una idol que parece demasiado controlada y que genera sensación de distancia. Y ahí es donde se entiende realmente su caso, no como una polémica puntual, sino como un ejemplo claro de cómo en el K-pop la perfección puede convertirse al mismo tiempo en admiración y en crítica. Jennie de Blackpink es uno de los ejemplos más claros de cómo una idol puede empezar siendo extremadamente querida por el público y con el paso del tiempo convertirse en una de las figuras más discutidas del K-pop. Desde su debut, Jennie fue vista como una de las grandes all-rounders del grupo. Tenía presencia escénica, un estilo muy marcado, carisma en cámara y una imagen que encajaba perfectamente con la estética de Blackpink. En los primeros años era muy común verla descrita como una de las favoritas del público, tanto por fans como por espectadores casuales del K-pop. Pero a medida de que el grupo creció a nivel global, también aumentó la exposición individual de cada miembro, y con eso llegó a algo muy característico del K-pop moderno, el análisis constante. Uno de los primeros puntos donde empezaron a surgir críticas hacia Jennie fue su comportamiento en ciertas actuaciones. En algunos conciertos o apariciones en vivo hubo clips donde su energía parecía más relajada en comparación con la que el público esperaba de una idol de su nivel. A partir de ahí empezó a construirse una narrativa, la idea de que Jennie podía parecer desinteresada o menos consistente en el escenario. Otro factor importante es que Jennie también se convirtió en una figura global fuera del K-pop, especialmente en la moda y el lujo. Eso aumentó todavía más su exposición, porque ya no solo se la analiza como idol, sino como celebridad internacional, haciendo así que los fans piensen que la fama se les subió a la cabeza. Al final, el caso de Jennie no se basa en un único escándalo ni en un cambio radical de personalidad, sino un cambio de era o de etapa, y eso es algo que muchos fans no terminaron de asimilar. Karina de aespa es uno de los casos más claros de cómo la imagen extremadamente cuidada de una idol puede generar tanto admiración como críticas al mismo tiempo. Desde su debut, Karina llamó muchísimo la atención por su presencia en el escenario y su visual muy impactante. Desde el principio fue presentada como una idol con estética muy marcada, casi perfecta, encajando muy bien con el concepto de aespa, que mezcla identidad digital, futurismo y una imagen muy pulida.
En sus primeros años, gran parte del público la veía como una de las visual queens de la cuarta generación, alguien que destacaba no solo por su talento en el escenario, sino también por su apariencia y su fuerte presencia. Pero con el tiempo, esa imagen empezó a generar otro tipo de percepción. Uno de los principales motivos por los que Karina empezó a recibir críticas tiene que ver con su expresión en entrevistas y apariciones fuera del escenario. En varios programas y momentos públicos, algunos usuarios empezaron a comentar que Karina parecía fría o demasiado seria. No era algo relacionado con un escándalo o una situación concreta, sino con la forma en la que se expresaba delante de cámaras. También ha habido críticas relacionadas con el concepto de aespa. Al ser un grupo con una estética muy futurista y controlada, algunos usuarios sienten que la imagen del grupo es demasiado manufacturada, y Karina, al ser la figura más visible del grupo en muchas ocasiones, acaba recibiendo más atención y más críticas que otros miembros. Otro episodio que generó críticas fue una publicación en redes sociales que fue interpretada por algunos usuarios como una posible referencia política, relacionada con una chaqueta que llevó en una foto. Aunque su agencia aclaró la situación y la publicación fue eliminada, el tema se viralizó y generó una ola de comentarios negativos antes de la aclaración. Al final, el caso de Karina es un ejemplo perfecto de cómo en el K-pop la imagen de un idol no se construye solo con lo que hace, sino también cómo el público decide interpretar cada pequeño segundo de su exposición. Y ahora que hemos llegado hasta aquí, te dejo la pregunta final. ¿Quién crees que cambia más realmente, las idols o el público? Así que si has llegado hasta aquí, comenta este emoji para saber que has llegado hasta el final del vídeo. Y ahora sí, nos vemos la semana que viene con más contenido.